Son las 8:16 y bueno, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros en el estudio de Grupo Fórmula el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Qué gusto tenerte acá. Igualmente, Azucena, gracias por invitarme. Habíamos hablado ya, pero hace mucho que no nos veíamos en persona. Estamos ya a unos días de la elección el próximo domingo. ¿Qué ves, Luis Carlos? ¿Qué ven en Integralia respecto a los comicios de la próxima semana del domingo? Pues vemos cosas buenas y cosas preocupantes. Las cosas buenas es que creo yo que va a haber una tasa buena de participación. Guadalupe Tadei dice 70% más o menos. Bueno, eso sería una maravilla. Habrá que ver. La tasa de participación promedio de las últimas elecciones presidenciales ha sido del 62-63%. Pero cuando analizas la respuesta de los ciudadanos de clases medias, urbanas, a la invitación para ser funcionarios de casilla ha sido mayor que en ocasiones anteriores. Y ese puede ser una señal de que a lo mejor la gente está más interesada en participar. ¿Qué porcentaje te atreverías a proyectar más o menos? Si es de 65-66%, que significaría 2-3 millones más de votantes del promedio histórico, sería un gran resultado. Si se acerca a 68-69, sería algo para festejar independientemente de quién gane. Y esto es muy importante, Azucena, porque yo creo que el 3 de junio, si aquí en tu noticiario tú dices México bate récords históricos en participación, los pleitos de los políticos que van a haber ocurrido la noche anterior van a pasar a segundo plano. Ahora, el pleito también puede venir de la diferencia con que resulte ganadora la próxima presidenta, ¿no? Una es la participación importantísima y la otra es la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Sí, y aquí debo decirte algo que tú has comentado aquí en este noticiario. Tenemos que entender que hay probablemente un sesgo muy severo en muchas encuestas publicadas. Es el sesgo del miedo, de que mucha gente no está diciendo la verdad por miedo a que le quiten los programas sociales. Está el miedo de la secrecía que en algunas regiones impone el crimen organizado. No es mayoritaria en el país, pero en algunas zonas hay una cultura de no decir lo que piensas. Y 3, está un sesgo comercial, que sí es cierto que el hecho de que Morena y el gobierno hayan contratado a muchas empresas de la industria genera inconsciente o conscientemente un sesgo de agradar a tu cliente. Y además de que algunas encuestas, hay que decirlo, pues sí venden los puntos de sus encuestas, no son todas. Entonces ya sabremos el 3 de junio quién le atinó, pero el hecho de que haya divergencias en este momento, de algunas que te dicen que la elección está a 3 puntos y otras a 25 puntos, alguien es incompetente o alguien es mentiroso. Y se tendrían que ir. O sea, con un poquito de dignidad y de intentar seguir manteniendo el prestigio de algunas encuestadoras, se tendrían que ir los que fallen. El tema nada más es que esto ha ocurrido ya en varias ocasiones en los últimos 10 años y algunas no se van y se quedan, y como en ocasiones muchas encuestas son propaganda, entonces ya no importa que seas preciso, lo importante es que tu marca sea usada por algunos partidos para hacer propaganda política. Pero creo que importa que les pidamos cuentas. Es muy Luis importante Carlos, que severamente se les cuestione a aquellas que están en los límites de alguien está mintiendo. Ahora, sí es cierto que hay un fenómeno nuevo. Nunca antes habíamos tenido un gobierno que estuviera promoviendo tanto la idea de que si no ganan, se van a perder los programas sociales, y nunca antes había habido 20,000 servidores de la nación que están en territorio. Una encuestadora me comentaba que hay un problema de sobreencuestación, no sé si ese es el término adecuado, pero se ha preguntado tanto a los habitantes del país por quién vas a votar que algunos están hartos o ya creen que hay un sistema de espías que están viendo de qué lado estás, y eso yo creo que sí está generando una cultura de ya no decir por quién vas a votar. Fíjate, yo noto, y seguramente, bueno, tú, la gente, no sé si antes habríamos tenido un nivel de polarización como este. ¿Dónde lo noto, Luis Carlos? En que la gente que está a favor de Xóchitl Gálvez tiene miedo de decirlo públicamente, porque no sabes quién es tu interlocutor. Y entonces mucha gente teme agresiones o malas palabras o etcétera, ¿no? Hay un temor de verdad de reconocer que no se está de acuerdo con el presidente López Obrador, porque es tan popular que la gente que lo expone a veces tiene miedo de algún tipo de agresión verbal, digamos, pero algún tipo de agresión. Sí, esta es la elección más polarizada del México moderno, de la historia de México, y claramente
También esto, por cierto, tiene un aspecto que desafortunadamente es positivo. Digo, no debería de ser por eso, pero yo creo que eso también va a hacer que haya más gente que salga a votar, porque como hay dos decisiones muy claras sobre el tablero, eso hace que la gente diga de qué lado tienes que colocarte. Se abre como una cuestión de que estás a favor o en contra. Al final, López Obrador triunfó en su estrategia de polarizar y hacer de esta elección un referéndum. En realidad es una elección para ver si hay continuidad o cambio. Es decir, no hay lugar para terceros pasajeros, para matices, para una tercera vía como quería Movimiento Ciudadano, porque López Obrador se dedicó a polarizar un poco como lo quiso hacer Vicente Fox hace 18 años, sin tanta potencia y sin tanta efectividad. Así es. Ahora, tan es un referéndum respecto al gobierno del presidente que la propia candidata Claudia Sheinbaum le llama un segundo piso. Le llama un segundo piso porque ella misma sabe que en realidad quien está en la boleta es López Obrador. Y ella se ha mimetizado con López Obrador y ella ha repetido las cosas buenas y malas de López Obrador y ella lo ha defendido ante lo indefendible, sabiendo que en realidad quien está ahí es López Obrador, y yo creo que ella internamente se ha tenido que comer muchos sapos sonriendo y ya veremos si después de la elección, en caso de que ella ganara, si esos sapos se los va a sacar de la boca o se los va a tener que engullir completamente. Y digerirlos y hacerlos parte de su sistema. Parte de su sistema. Esa es una pregunta clave, sí. 65-66% de participación sería bueno, buenísimo 68-69%. Te preguntaba respecto a, ahora, ¿qué ves sobre los resultados? ¿Una elección muy abierta o una elección cerrada? Mira, yo creo que hace pocas semanas si tú veías el promedio de los encuestadores, decían que la elección estaba a 22 puntos. Nosotros en Integralia Consultores tenemos un seguimiento propio de encuestas públicas y algunas privadas, y nos daba 13 puntos hace una semana y media, 14 puntos. Es probable, pero no tenemos más información, que esto se cierre más. Es probable. Hay quienes piensan que va a estar arriba de 10. Yo en lo individual, intuitivamente, por las condiciones de la competencia, por lo que veo, por lo que escucho, siento que la elección va a terminar a menos de 10 puntos. Ahora, ¿de qué depende esto? Pues depende de dos variables. A favor de Sheinbaum. A favor de Sheinbaum es, por supuesto, lo más probable con la información del día de hoy. ¿De qué depende esto? De dos cosas. De la capacidad de movilización del gobierno y de Morena, que es mucha. Tienen 23 gobernadores, tienen los programas sociales, tienen 20,000 servidores de la nación y tienen un presidente popular. Y de la tasa de participación de clases medias urbanas. Claramente, si el gobierno es muy potente en sacar a movilizar a sus votantes y la inducción, coacción, movilización del voto es muy potente, pues sí pueden obtener una votación inesperada. Pero también está el factor de la tasa de participación electoral, que si te sube mucho, eso balancea. ¿De qué lado va a estar? Es algo que no puedes conocer en este momento. Ahora, ¿no le das ningún crédito a la movilización de PRI y de PAN? No, sí la tienen. ¿La perdieron o la tienen o no? No, sí la tienen. La tienen en algunas zonas del país, tienen estructuras que siguen funcionando. Pero lo que estoy diciendo es que frente al monstruo operativo, clientelar, de programas sociales, de gobernadores que tienen, claramente qué tan efectivo va a ser eso versus qué tan efectiva va a ser la participación de clases medias urbanas. Yo creo que ese es el tema nodal. En la Ciudad de México, por ejemplo, las encuestas muestran que hay una elección cerrada. Mira, acaba de decir, perdóname, el presidente, dice, más que una elección lo del domingo es un referéndum. ¿Tenemos ese audio del presidente? A ver, me dicen y lo ponemos ahora que regresemos del corte, por favor, porque justo lo acabas de decir, doctor, y el presidente lo asume. Así, dice AMLO, recuerda que el miércoles terminan las campañas, que es tan intensa la actividad política y que hay que esperar y tenerle confianza al pueblo. Sigue hablando además del tema electoral, no importa. Déjame regresar, Luis Carlos, después del corte para escuchar lo que dijo el presidente y que me cuentes también cómo ves el tema del Congreso, que importa mucho y creo que se habla poco sobre ello. Volvemos.